Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero que todos se encuentren bien. Gracias a Dios, ya estamos de regreso de nuestras vacaciones. Agradecemos a todos por sus oraciones en favor nuestro. Pasamos un muy lindo tiempo allá en México con la familia de mi esposa y fue un tiempo provechoso para todos. Ya estamos aquí de nuevo y en esta noche tenemos la intención de seguir con estas reflexiones acerca de algunos textos en las Escrituras que son abusados o mal interpretados por algunos. Y nuestro propósito es tratar de dar alguna luz acerca del verdadero sentido de estos textos, para que nosotros saludablemente entendamos la palabra del Señor y podamos hacer una aplicación correcta y adecuada a sus verdades, respetando el espíritu de las Escrituras, respetando al Señor que la inspiró. Y ese es nuestro propósito con estos estudios. Disculpe, tengo la voz un poco tomada. En esta ocasión queremos meditar en un versículo que ha sido objeto de muchos abusos, mal interpretado y pues por supuesto mal aplicado a la vida de muchos. Es un versículo grande, es un versículo hermoso, quizás uno de los más famosos, uno de los más usados en las diferentes situaciones de la vida cuando nos encontramos atravesando por dificultades, por pruebas, por situaciones que no le vemos la salida. Y de pronto viene alguien con muy buenas intenciones y nos cita este versículo. De hecho, a mí también me lo hicieron en un momento dado de mi vida. Alguien me citó este versículo para tratar de darme esperanza. Y me refiero al texto que encontramos en Jeremías 29:11 y que les voy a leer primero en la versión Reina Valera, que es la que todos conocemos mejor. Dice así la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Vamos a buscar la dirección del Señor por un momento para entender este texto. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar de regreso con bien y poder continuar con esta tarea de seguir trayendo estos versículos que han sido objeto de mala interpretación y probablemente han causado mucho daño, han traído mucha desesperanza, mucha frustración a muchos porque les fue dado en un contexto equivocado. Te rogamos que tú bendigas esta exposición en esta noche y la hagas de bendición en la vida de todos los que escuchan. Te lo ruego en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero presentar solamente 3 razones por las que este texto ha sido mal interpretado. Voy a estar usando algunos pensamientos del autor Steven Morales, que fue quien tuvo esta reflexión en su mayor parte. Yo he trabajado, he puesto pues algunas otras cosas, pero la esencia viene de ahí. Y quiero pues hacer esta anotación como debe ser hecha. Ante todas las cosas, pensemos en una frase que es muy probable que usted haya escuchado en algún momento o quizás haya usado incluso
como maestro, como predicador. Y es el hecho que dice que Dios no programa fracasos para nadie, que Él no planifica el mal para nadie. Lo repito, Dios no programa fracasos para nadie, tampoco planifica el mal para nadie. Y esta es una gran verdad de las Escrituras. Diríamos que es un axioma, es una verdad irrefutable que nadie puede en ninguna manera poner en tela de juicio. Es una verdad que no puede ser cuestionada. Dios no programa fracasos para nadie y Dios no planifica el mal para nadie. Partimos de ahí. Sin embargo, tenemos que decir que muchos fracasan y muchos sufren de diversas maneras a causa del mal, personal o de alguien más, incluyendo a los creyentes. Y esta es otra verdad que nadie se atrevería a poner en dudas. También los seres humanos sufren, fracasan y tienen un montón de sinsabores en la vida, incluyendo a los seres humanos, a los cristianos, a los creyentes, que algunos en su afán de sacar a los cristianos de este grupo han inventado un montón de cosas y usan las Escrituras de una manera errónea para tratar de demostrar lo contrario. Entonces, estamos en el punto inicial de que mientras aceptamos con todo nuestro corazón la verdad irrefutable de que Dios no programa fracasos para nadie y que Dios no planifica el mal para nadie, también estamos conscientes de que muchas personas, incluyendo los cristianos, fracasan y sufren de diversas maneras. Entonces, no siempre, por ejemplo, tomamos las mejores decisiones. Y al no tomar las mejores decisiones en la vida, al equivocarnos en uno u otro momento, pues tenemos que cosechar las consecuencias. Definitivamente no habrá alguien que diga yo siempre he tomado las mejores decisiones, siempre he estado en un mismo punto con el Señor. Yo creo que de alguna manera nos hemos equivocado en la vida. Y cuando nosotros nos equivocamos, sufrimos las consecuencias. Una cosa que a veces no hacemos, por ejemplo, es no cuidar apropiadamente de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestras relaciones interpersonales, de nuestros empleos, y terminamos sufriendo las consecuencias, que no son las más deseables. Cuando no cuidamos algo apropiadamente, o se deteriora o lo perdemos y sufrimos a causa de esas decisiones tomadas. Tenemos que añadir que quizás hemos estado en otras ocasiones, o usted conoce a alguien que ha estado solo haciendo el bien, ha estado andando en lo correcto, y en el momento aparece alguien más fuera de su entorno y le causa un daño. Tan sencillo como que estamos manejando, estamos conduciendo el automóvil apropiadamente, respetando las leyes, haciendo todos los pares o los stops y cediendo el paso a quien es necesario, cuidándonos, haciendo lo mejor que podamos. Y viene un loco que salió de no se sabe dónde y nos da un golpe, nos daña el automóvil. A veces sufrimos algunos daños también corporales, físicos, y algunas veces morimos. Y no fue un mal
de mi parte. Fue algo que vino de afuera. Entonces, hermanos, también podemos y estamos expuestos al sufrimiento. Sufrimos cuando perdemos a un ser amado, por ejemplo, a una etapa prematura de su vida, o cuando perdemos sobre todo a un hijo pequeño, o recién nacido, o viene sufriendo una malformación. Hay muchas preguntas a las cuales no podemos tener respuestas en este mundo, pero la verdad es que sufrimos. Ahora, como todas estas cosas que les he dicho son ciertas e irrefutables, porque no puedo concebir que alguien se atreva a refutar verdades como esta. Como estas cosas son ciertas e irrefutables, entonces tenemos que aceptar que no es correcto usar el texto de Jeremías 29:11 como una promesa personal o individual para todos los creyentes. El autor del ensayo escrito nos cuenta que en su adolescencia él ayudó como traductor para un ministerio de asistencia médica que recibía a muchos misioneros durante un periodo corto de tiempo. Cada semana se recibía a un grupo nuevo de misioneros y se dirigían a diferentes lugares para brindar cuidados médicos a los más necesitados. Nos cuenta el autor que al comienzo de cada jornada con los misioneros, el pastor compartía un devocional con el grupo y una y otra vez él citaba Jeremías 29:11, diciéndoles al grupo que Dios le había revelado a él un pasaje que estaba dirigido para ese grupo en particular. Le decía la misma cosa a todos los grupos que cada semana venían, que Dios le había dado a él un pasaje que estaba dirigido para ellos en particular. El pasaje de Jeremías 29:11. Y la interpretación que él siempre le daba al texto es que Dios quería prosperar a cada uno de ellos en el grupo. Bueno, este texto, como dije al principio, es uno de los más leídos y citados de las Escrituras. Fue el versículo más leído en el año 2011 y fue el número 2 durante el 2012 al 2013, según una investigación de Bible Got It Way. La popularidad entonces de este versículo es grande. Yo creo que no hay cristiano que no lo conozca. Pero esa popularidad se debe al aparente mensaje que el versículo contiene. Y el aparente mensaje, porque no es el mensaje, pero el aparente mensaje que tiene es que Dios tiene planes para prosperarnos. Que Dios lo sabe todo y Él tiene un plan y ese plan es bueno para nosotros, para que nosotros tengamos esperanza. Eso es lo que se ha interpretado y de esa manera se ha aplicado a la vida de muchas personas, como hizo este pastor con estos grupos misioneros. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, según este autor hay 3 problemas con esta situación, con este acercamiento al texto de Jeremías 29:11. Y el primero de ellos es el contexto. Y bueno, pues aunque la gente diga otra vez, es así. Lo primero que tenemos que considerar ante todas estas situaciones de acercarnos a una escritura bíblica, para tratar de entenderla y aplicarla, hay que pensar en el contexto.
El contexto pues sería mucho, ¿verdad? Hablar de todos los contextos que debiéramos analizar a la hora de hacer una exégesis. Pero generalmente pensamos en el contexto literario, el contexto histórico, que son los que quizás más luz nos arrojan para la interpretación correcta, el contexto religioso, bueno. Pero en este caso, el contexto histórico de lo que ocurre cuando se está dando esta profecía de parte del profeta Jeremías, tiene que ver con el momento histórico, la realidad que estaba viviendo Jeremías y sobre todo la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel. Porque el libro de Jeremías fue escrito para la nación de Israel. Eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿Quiénes son los destinatarios de esta escritura? Pues son los israelitas, pero los israelitas en un momento específico de sus vidas. Y es cuando ellos estaban siendo llevados al exilio en Babilonia. Se encontraban desesperanzados, tristes, cabizbajos. Pero no por gusto fueron llevados en cautiverio. Ellos fueron llevados debido a su desobediencia, a su pecado, específicamente a la idolatría. Y Dios permitió que Babilonia no solo se apoderara de la tierra de ellos, de Israel, sino que además los desterraran, los sacaran de allí y los llevaran consigo. No fueron todos, por supuesto, pero una gran cantidad de ellos, sobre todo los personajes más importantes de la sociedad, fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, si nos ponemos en el lugar de ellos, en el pellejo de ellos, pudiéramos tratar de entender un poco más lo que está pasando. Es muy significativo para ellos. A nosotros quizás un dato histórico, conocimiento más de lo que pasó, pero estando en los zapatos de estos israelitas, era un gran problema, una gran crisis, porque Dios mismo les había prometido a ellos esa tierra. Dios era aquel quien les había cumplido la promesa de darles la tierra prometida. Y ahora el Señor está permitiendo que estos israelitas sufran esta situación. Para ellos, hermanos, el haber recibido esa tierra fue una gran bendición que vino a través de su padre Abraham. Para los israelitas entonces, que se les arrebatara su tierra, era como si se les estuviera quitando lo que Dios les había prometido y les había dado. Pues naturalmente se debió a que la mayoría de los israelitas le habían dado la espalda a Dios. Y esta verdad ellos la tuvieron que asimilar también. Si estaban sufriendo esa terrible situación, pues era por causa de su desobediencia, ¿no? Por haber dado las espaldas a Dios. Y cuando generalmente, como siempre ocurría, ellos caían en esa realidad, reconocían que estaban sufriendo por causa de su desobediencia, entonces se volvían a Dios. Entonces clamaban a Dios y rogaban para que Dios los liberara. Esa es una historia que ya no sabemos de memoria. Y este caso no fue una excepción. Empezaron a clamar al Señor para que los liberara de esa opresión, de ese cautiverio. Y como también ocurría en cada caso en que esto sucedió, pues Dios hacía, como hizo en este momento, lo que Él hacía en situaciones como estas. Es decir, Dios no le viraba las espaldas
a su pueblo, cuando el pueblo clamaba y se arrepentía genuinamente de sus pecados. Y cuando el pueblo hizo esto, en este contexto que estamos analizando, Dios les envió una voz para que les hablara en su nombre, que en este caso fue la voz del profeta Jeremías. Sabemos que los profetas hablaron en el nombre de Dios y le recordaban a los israelitas de sus promesas y de su liberación, que Él operaría si se arrepentían. Sin embargo, el mensaje de Jeremías al principio no fue tan positivo como este que leemos en el texto de Jeremías 29:11. Si vamos a Jeremías 25:11, dice allí: todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Bueno, hay versículos que preceden que dan algunos detalles, no los voy a leer por falta de tiempo, pero en el capítulo 25 lo podemos encontrar desde el versículo 1 hasta llegar a este versículo 11 que les acabo de leer. Pero ahí se enumera el por qué es que el Señor está dando un ultimátum como este, una profecía tan dura, tan difícil, ¿verdad?, de asimilar, que serían reducidos a horror y desolación y serían llevados cautivos durante 70 años a Babilonia. Ahora, aquí hay un detalle que solo lo voy a mencionar, no puedo meterme a detalles, pero para que tengamos una idea de la situación, perdón, estos 70 años representaban toda una vida. Nos vamos al Salmo 90:10, que él hace una referencia allí, Moisés, en los años de nuestra existencia son 70, 80 años en los más robustos. El número 70 es un número que simboliza terminación. O sea, no se da en realidad un detalle, o no se indica el comienzo y el final de este periodo de 70 años. Hay algunas interpretaciones, como número simbólico pudo haber sido considerado por ellos, como en efecto seguramente lo fue, como toda una vida. O sea, la realidad es que estos israelitas, al conocer esta profecía, ellos no tuvieron ni siquiera la esperanza de regresar con vida, porque no era necesariamente un periodo exacto de 70 años. Ellos fueron deportados y fueron llevados cautivos por toda una vida. Para ellos no había punto de regreso, no había esperanza ninguna de regresar del cautiverio. Ahora, en el contexto del pasaje, lo que más se acepta debido a eso, al contexto, es que tiene que ver con la primera deportación del año 600, en el año 605 antes de Cristo, hasta la caída de Babilonia en el año 539. Bueno, no es tan importante saber si fueron exactamente el periodo de 70 años o cuándo comenzó, cuándo terminó, pero el punto es que ellos habían salido sin esperanza de regresar. Jeremías entonces habla en estas circunstancias tan difíciles para el pueblo y promete en el nombre de Dios que ellos vivirían en el exilio en Babilonia durante este periodo de tiempo. No solo habla de ruina y juicio, evidentemente, como vimos en el capítulo 25, específicamente el versículo 11. También da de parte de Dios las instrucciones sobre cómo ellos deben vivir mientras estuvieran en el exilio, y les da esperanza para el futuro, cuando ellos
retornaran a la tierra. Bueno, de eso se trata Jeremías 29. Los israelitas reciben instrucciones de parte de Dios para cuidar a la nación, a la misma gente que les habían llevado cautivos. Fueron instruidos para que cuidaran y ayudaran a sus opresores. Fueron instruidos para que oraran por ellos, para que huyeran del engaño y para que no escucharan a los falsos profetas que solo buscaban su propio bienestar. Estos falsos profetas hablaban mentiras en el nombre de Dios y hacían promesas que el Señor no había prometido. Si vamos al capítulo 29, versículos 21 y 23, o al 23, dice así la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y de Sedequías, hijo de Maseías, que les profetizan una mentira en mi nombre. Voy a entregarlos en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará ante sus propios ojos. Por culpa de ellos, todos los deportados de Judá están en Babilonia. Pronunciarán esta maldición: que haga el Señor contigo lo mismo que hizo con Sedequías y Acab, a quienes el rey de Babilonia asó en el fuego, porque cometieron una infamia en Israel. Adulteraron con la mujer de su prójimo y dijeron mentiras en mi nombre, cosas que jamás les ordené. Yo lo sé y de eso soy testigo, afirma el Señor. O sea que es una situación bastante difícil, bastante dura, que a veces algunos parecen olvidar hoy y algunos no toman tan en serio y creen todas las cosas que le dicen los falsos profetas, porque hasta hoy siguen los falsos profetas y no piensan en las consecuencias que esto trae. Ahora, volviendo al punto que nos toca, ¿no? ¿Cuál es el detalle aquí? Pero el detalle está en que si nosotros reclamamos que Jeremías 29:11 es una promesa directa de Dios para nosotros, entonces deberíamos también reclamar Jeremías 25:11, porque fue en ese contexto que está sucediendo esto, la profecía del juicio inminente y la promesa de restauración. Deberíamos nosotros reclamar un tipo de cautiverio para nosotros también, si es que es una promesa personal y directa para cada quien. Pero no, generalmente los que hacen estas cosas, que interpretan las escrituras caprichosamente, nunca reclaman las promesas que tienen que ver con el juicio. Simplemente quieren aquellas promesas que hablen de bienestar y prosperidad. Bueno, ese es el primer problema, el contexto, del cual no nos podemos separar en ninguna manera para comprender el verdadero significado del texto en cuestión. Si no hacemos eso, interpretaremos como nos da la gana, a nuestra propia conveniencia, que es lo que hacen estos falsos maestros. El segundo problema que encontramos, según el autor aquí, son las consecuencias. Es decir, al pensar que la promesa es para nosotros, que Jeremías 29:11 es para nosotros, entonces tendremos una idea equivocada sobre lo que Dios promete y sufriremos las consecuencias de tal idea, y eso es inevitable. Si leemos el versículo y lo interpretamos como una promesa personal de prosperidad, cada uno de nosotros llegará a su propia conclusión de lo que significa prosperidad. Es inevitable. Si Dios, entendemos nosotros, está hablando aquí a personas, individuos, valga la redundancia, en lo personal,
entonces el concepto de prosperidad tendrá que ser definido por la persona. Y después de todo, si Dios me está prometiendo que Él tiene planes para prosperarme, entonces su plan debe complacerme a mí. O sea, y así con cada individuo. De otra manera, pues estaremos dudando de que sea el plan y el propósito de Dios. Pero eso pasa si interpretamos el versículo de esa manera equivocada, como una promesa personal para cada uno de nosotros. Definitivamente el pasaje no dice tal cosa, ni siquiera para los israelitas. El Señor no les estaba prometiendo a cada uno de ellos que llegaría a ser rico, por ejemplo. Ni les está diciendo a cada uno de ellos que estarían sanos o que vivirían una larga vida. Para nada, no está hablando con individuos personales, individuales. Y ya lo vamos a ver, está hablando a la nación como tal, al grupo de exiliados. Al considerar el texto, como ya hemos hecho, de acuerdo al contexto, sabemos cuál es el plan de Dios realmente. Hay una nota traducida al español de la Biblia de Estudio ESV que resume bien este texto. Dice allí, el plan de Dios para los exiliados es bienestar, que es la palabra hebrea shalom, o paz, ¿verdad? El bienestar en todos los sentidos para ellos. El plan de Dios para ellos, los cautivos, es bienestar, el shalom de Dios. No mal o calamidad. Ahora, los israelitas habían estado buscando el shalom de Babilonia, no el shalom de Dios. Los exiliados, a pesar de esa condición, cuando ellos se arrepienten y claman al Señor, el Señor promete que ellos recibirían su shalom, no el de Babilonia, sino el de Él. Y lo haría en la forma de un futuro y una esperanza en su tierra. Lo que significaba para los israelitas esa prosperidad y esa bendición de que a veces interpretamos mal, es simplemente que serían liberados del cautiverio y serían perdonados de sus pecados y serían devueltos a su tierra para que en esa tierra sirvieran al Señor, como fue el propósito de Dios. Entonces, el plan de Dios de prosperarlos era traerlos de regreso a casa y ser restaurados como nación. Es una promesa nacional, no individual. Jeremías 29:11 es una promesa nacional, no individual. ¿Qué pasa si no tenemos esta comprensión del pasaje? Bueno, entonces quedamos expuestos a pensar que Dios comenzará a prosperarnos en cualquier aspecto de la vida que nosotros deseemos. Bueno, pues Dios me ha prometido que será bendición, será prosperidad, será esto, será otro, y eso va a suceder en cualquier área de mi vida, eventualmente. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no sucede? O al menos no sucede de la manera que deseamos nosotros. Ahí empiezan los problemas. Probablemente la persona se amarga contra Dios. Probablemente la persona pierde su fe. Porque él creyó, por una palabra dada mal de un falso profeta, de que él sería prosperado en todo, cuando no es ese el sentido del texto. Mucha gente termina, hermanos amados, sufriendo crisis de fe, porque creen que lo engañaron o que Dios se equivocó o esto es una farsa todo. No, simplemente
no le predicaron correctamente la palabra del Señor. El texto entonces, hermanos, en su contexto, ¿qué tiene para nosotros? Porque esa es la crítica que muchos hacen. Si es palabra de Dios, entonces ¿cómo es palabra de Dios para mí? Si fue una promesa solamente para los israelitas. Bueno, ahí es donde hay que conocer cómo interpretar las Escrituras y cómo aplicárselas de una manera adecuada. Jeremías 29:11 entonces, ¿tiene algo para nosotros? Pues claro que sí. Claro que sí. Jeremías 29:11 es simplemente parte de la palabra de Dios, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que nos ha sido dada. Y como tal es una palabra que aporta beneficios a nosotros, como habla en Romanos capítulo 15 y versículo 4. Es un texto muy importante para que nosotros podamos entender lo que estamos diciendo. El apóstol Pablo aquí nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 15. Y versículo 4. Dice la Escritura: al llegar a Jerusalén, Hechos, si no es con la lupa, no veo. Romanos 15:4. Dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Sobre todo la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, diría San Pablo a Timoteo después. Pero nos está diciendo aquí que toda la Escritura ha sido escrita para nuestro beneficio, para que seamos alentados y permanezcamos fieles en el propósito de Dios. Entonces, Jeremías 29:11, en esa perspectiva general, bíblica, de acuerdo a la mente y corazón de Dios, aporta para nosotros, por supuesto. Porque nosotros, cuando pensamos en Jeremías 29:11 y leemos ese pensamiento que Dios tiene para su pueblo, pensamos o debemos pensar en el carácter de Dios y aprender de Él y de su plan redentor. O sea, Dios es bueno. Dios desea nuestro bien y Él tiene planes para nosotros que pueden ser de bendición. Pero no podemos interpretar una palabra que ha sido dada a alguien específico, en este caso al pueblo de Israel, como una palabra o una promesa incondicional para cada uno de nosotros. Pero entendemos quién es Dios, conocemos su carácter, sus atributos, y entonces podemos dar una interpretación correcta a los textos. Dios es soberano, tiene el control y Él juzgará el pecado. Él es misericordioso y cumple sus promesas, y Él da esperanza futura a aquellos que Él escoge. Y eso es lo que nosotros sacamos de esta Escritura. Hay algunas otras cosas, pero resumiendo el pensamiento del autor, el mayor bien, la mayor prosperidad que nosotros podamos recibir, debemos mirar a la cruz. La cruz
de nuestro Señor Jesucristo, donde Él murió por nuestros pecados, nos ofrece el máximo de los beneficios y el mayor bien que nosotros podamos recibir, que es el mismo Jesús. Jesús debe ser suficiente para nosotros y en Él debemos ver nuestra prosperidad y nuestra bendición. Es muy importante esto, porque muchas veces encontramos personas que no, desde el punto de vista de estos falsos maestros, quizás son unos fracasados y no han recibido riquezas y beneficios porque no lo han reclamado, porque no han tenido la fe. Pero eso es una barbaridad, porque sabemos que muchos de los hombres de fe murieron sin tener nada. Y Hebreos 11 nos habla de que algunos incluso sin poder ver lo que estaban esperando. Y bueno, sería muy larga la lista, pero pudiéramos incluir al mismo Señor Jesús, que no tuvo más que la bendición del Padre para realizar su ministerio. Concluyendo, hermanos, tenemos que aceptar que tomar algo que Dios dijo y decir que dice otra cosa es una característica de los falsos profetas, que hicieron falsas promesas en el nombre de Dios. Y ahí, bueno, se mencionan algunos ejemplos. ¿Cómo entonces, si nosotros queremos hablar acerca de la providencia de Dios, de cómo Él nos cuida, de cómo Él nos bendice, cómo Él provee nuestras necesidades? Pues hay versículos de sobra en la Escritura para demostrar eso. No tenemos que sacar de contexto un texto y engañar a la gente. Quizás lo hacemos sin las intenciones malas, ¿verdad? Pero al final de cuentas el mal se hace de todas formas. Miren, con esto terminamos. Hay algunos textos que nos ayudan para este propósito. Hebreos 1:3 y Colosenses 1:17 nos dicen que la providencia de Dios se ve en que Él constantemente sostiene el universo. Es decir, sustenta el universo para que continúe existiendo. La bondad de Dios se manifiesta en que tenemos vida, porque Él sostiene el universo. Él es quien cuida del universo, cuida de sus criaturas y de una manera especial de sus hijos amados. Y esa es una manera de demostrar a la gente que Dios tiene bendiciones para ellos, si ellos se ponen en el camino de la voluntad de Dios. Mateo 6:11 y Filipenses 4:19 nos dicen que Dios provee para suplir nuestras necesidades diarias, el pan nuestro de cada día. Echemos sobre Él nuestras ansiedades sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Proverbios 16:1, 9 y 20:24 nos dicen que Dios ordena nuestros pasos mientras nos dirige sin cesar. Ordena mis pasos con tu palabra, fue la oración del salmista. ¿Cómo podemos nosotros pretender estar bendecidos, estar prósperos, si nosotros caminamos desatendiendo la dirección de Dios? Él quiere ordenar nuestros pasos. Él quiere guiarnos por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Él quiere llevarnos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en el camino del Señor. Dejémonos guiar simplemente y tendremos su bendición. La provisión de todas, tenemos que concluir diciendo, como ya dijimos, no se encuentra en una cosa que podamos nosotros anhelar y que no tenemos. Alguna gente concreta la provisión y la bendición en términos materiales, nada más. Y necesariamente eso no es el símbolo o representativo de bendición.
Porque en ese sentido, ¿cuántos hay mucho más bendecidos que muchos cristianos? Y no tienen fe, son impíos. No se encuentra en una cosa que deseemos y que no hemos alcanzado. La bendición se encuentra en una persona, y es la persona de Jesucristo. Si necesitamos ver la mano providencial de Dios, solo tenemos que mirar a Jesucristo, a su sacrificio en la cruz por nosotros. Porque Él se humilló a sí mismo y se convirtió en un siervo de los hombres. Vivió una vida perfecta, murió una muerte perfecta y venció la muerte a través de la resurrección. Y yo creo, amados hermanos, como el autor, que no hay esperanza más grande que podamos tener para nuestro futuro que nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga, consulte bien las reglas de interpretación para estudiar la Biblia, y si alguien viene con algo que usted ve que pues no son sus intenciones no son malas, pero definitivamente no es la palabra de Dios correctamente presentada, pues ya usted sabe lo que tiene que hacer. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que tengan una excelente noche. Paz a vosotros. Amén.